Continuamos con nuestro curso y nuestro reto de aprender React en 30 días. El día de hoy tampoco vamos a ver código como tal, vamos a ver dos conceptos que son sumamente importantes en el ecosistema de React. Y como puedes ver aquí, el día de hoy vamos a hablar del Virtual DOM y del JSX. Tengo que decirte de una vez que estos dos conceptos son claves en una entrevista para un puesto de React, para frontend de React. Estos dos conceptos suelen ser las preguntas clave en una entrevista técnica cuando se está aplicando a un puesto de React. Y es que al ser las dos tecnologías bases de React se convierten en conocimiento teórico indispensable. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de estos dos conceptos. Vamos a empezar con el Virtual DOM, ya que es el más sencillo de estos dos. El Virtual DOM, o también conocido como VDOM, es una tecnología que emplea React para ejecutar cambios. El DOM real, que es Document Object Model, en dado caso de que te hayas saltado las clases básicas de HTML, el DOM son todas aquellas etiquetas de nuestro sitio web, es decir, cómo funciona nuestro sitio web a nivel estructura. Y aquí podemos ver un ejemplo cotidiano de un sitio web donde tenemos la etiqueta HTML, head, title, body, etc. Esto sería el DOM como el que conocemos, el DOM tradicional que nosotros solemos hacer en código HTML. Bien, entonces, ¿qué es el Virtual DOM? El Virtual DOM, por definición oficial, es un clon o una copia del DOM que se hace en memoria. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el Virtual DOM va a ser una copia de nuestro DOM original, pero que va a estar alojado en memoria. ¿Por qué? React lo que hace normalmente con el Virtual DOM es aplicar todos los cambios primeramente al Virtual DOM y después aplicarlos al DOM real una vez que se han terminado de ejecutar. De esta manera el usuario puede ver los cambios de manera inmediata, pero tras bambalinas React estará actualizando esto de manera real, de manera física en nuestro HTML sin que el usuario se entere, obviamente. A este proceso de actualizar el DOM real pasando previamente por el Virtual DOM se le conoce como reconciliación. La reconciliación es nada más eso. Una vez que React ha terminado de hacer los cambios en el Virtual DOM, pasa todos esos cambios al DOM real. Eso es reconciliación. Y esos son los dos conceptos importantes a tener en cuenta en el Virtual DOM, que es el concepto de Virtual DOM como tal y también el de reconciliación. ¿Cómo funciona entonces? Digamos que nosotros tenemos una variable en nuestra aplicación de React que está alojando este texto que dice hola mundo. En el momento en el que nosotros modifiquemos la variable que está almacenando hola mundo por hola, tal vez, lo que va a pasar es que React va a hacer ese cambio de manera automática en el Virtual DOM, lo que va a hacer que el usuario vea ese cambio de manera automática. Pero una vez que se haya terminado, ya sea ese cambio o sea una serie de cambios, porque pueden ser muchos, y ese es el beneficio del Virtual DOM, cuando hay muchísimos cambios, los cambios se van a ver reflejados en automático. No hay que esperar, no hay que aplicar un delay o algo por el estilo. El usuario siempre va a ver los cambios de manera automática porque se están haciendo en el Virtual DOM. Una vez que se terminaron, lo que va a hacer React por detrás es hacer los cambios al DOM real, al DOM físico que tenemos en el HTML para que concuerde con lo que tenemos en el Virtual DOM. Ese sería todo el proceso y eso sería básicamente lo que hace el Virtual DOM. Es muy importante entenderlo porque así es como funciona React a bajos niveles. Y esa sería la respuesta. Cuando te preguntan qué es el Virtual DOM, solamente tienes que decir que es una copia o un clon del DOM real, pero que está almacenado en memoria y es donde React hace los cambios para posteriormente pasarlos al DOM físico. Otra de las tecnologías sumamente importantes para React es JSX o en inglés JSX, que son siglas para JavaScript XML. ¿Qué es JSX o el JavaScript XML? Es una mezcla de HTML con JavaScript. Puede ser que te parezca raro en un principio, pero conforme vayas desarrollando proyectos y conforme vayas creando componentes, vas a notar que esta sintaxis, porque al final de cuentas es un lenguaje de marcado, es muy cómoda para desarrollar interfaces. Pero como en todo lenguaje de marcado, tiene sus reglas y es las que vamos a ver ahorita. La primera regla que tenemos nos dice que todos los tags deben de ser cerrados, sin excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros abrimos un div, tenemos que cerrarlo. Si abrimos un input, tenemos que cerrarlo. Hay elementos como por ejemplo aquí el input que realmente no tienen un tag explícito para cerrarlo. En ese caso tendremos que cerrarlo de esta manera. Como podemos ver aquí, utilizamos el backslash para cerrar este componente. Si hacemos esto, por ejemplo, abrimos un div, luego abrimos una etiqueta P, como vemos aquí, y no cerramos el div, nos va a marcar error. Así que hay que tener cuidado con esta regla. Siempre hay que cerrar
cerrar los tags. Aquí también esto nos marcaría error porque técnicamente se está abriendo un tag pero no se está cerrando. Entonces eso significaría un error para JSX, así que hay que tener mucho cuidado. La siguiente regla es fundamental y es muy importante, ya que JSX solo nos permite regresar un árbol con una sola jerarquía de información. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros abrimos un div, tenemos que cerrarlo y solamente tenemos que regresar ese div. Si te das cuenta, hay una jerarquía aquí que es solamente de un elemento. Si nosotros regresamos dos elementos, en ese caso JSX nos va a marcar error. Pero ¿qué pasa si yo no quiero, por ejemplo, regresar un div? Porque recordemos que la etiqueta de div hace un espacio dentro de nuestro HTML. Bien, React nos ofrece de un elemento llamado fragment o fragmento, que es básicamente abrir y cerrar el símbolo de etiqueta. Como puedes ver aquí, nosotros utilizamos esto, que es una etiqueta entre comillas vacía, y para cerrarlo también de la misma manera lo hacemos. Esto es conocido como un fragmento o un fragment en React, y lo que va a hacer es que nos va a permitir regresar dos elementos como lo queríamos hacer aquí, pero sin necesidad de pasarle un div, porque como te digo, esto puede afectar a nuestra interfaz, a nuestra UI, a nuestro estilo. Entonces React nos da esa opción. Si necesitas regresar sí o sí dos elementos, como en este caso, tendrás que envolverlos dentro del fragmento o del fragment. Así que si te marca un error con respecto a la cantidad de elementos que estás regresando, ya sabes que debes de utilizar un fragment o en su caso un div. La siguiente regla es algo básica, pero posiblemente te vaya a causar problemas, y es que en lugar de utilizar la palabra class para asignar una clase a un elemento de HTML, tienes que utilizar class name. Como podemos ver aquí, tenemos una etiqueta que tiene la clase SCS, mi párrafo, pero en lugar de llamarlo class, porque esto nos marcaría error, tenemos que llamarlo como class name. Esto puede parecer un poco raro al principio y tal vez no te acostumbres, pero con el tiempo te vas a ir acostumbrando a utilizar class name en lugar de class. ¿Por qué no nos permite utilizar class? Porque recordemos que dentro de JavaScript la palabra class es una palabra reservada para crear una clase de JavaScript. Entonces JSX, al mezclar HTML y JavaScript, no te permite utilizar esa palabra reservada. Entonces en lugar de utilizar class, tienes que utilizar class name. Y finalmente, la última regla, y obviamente la más importante de todas, porque esta es la que nos va a permitir agregarle funcionalidad a nuestros componentes y a nuestra interfaz, es el uso de brackets para indicar que vamos a utilizar código de JavaScript. Aquí te voy a poner dos ejemplos. Estoy declarando una constante llamada name, el cual tiene el valor de Juan Pérez. Si yo quiero mostrar este nombre de Juan Pérez dentro de mi código HTML, que es JSX, tengo que abrir y cerrar llaves de esta manera y pasarle la variable. Todo lo que esté dentro de los brackets va a ser considerado código de JavaScript, así que hay que tener cuidado también con eso. Como podemos ver aquí, no solo podemos imprimir variables, también podemos imprimir resultados, podemos ejecutar funciones. Entonces esto es muy útil porque la mezcla de JavaScript y HTML al principio puede parecer bastante confuso y tal vez no sientas que te vayas a acostumbrar, pero conforme pasa el tiempo y conforme vas practicando, te vas dando cuenta que esto es bastante práctico al momento de crear componentes, porque no te tienes que preocupar por modelos, por ejemplo, como lo hace Angular. No tienes que utilizar alguna directiva ni nada por el estilo. Simplemente abres y cierras llaves y puedes hacer absolutamente lo que quieras. Obviamente vamos a ahondar más en esto más adelante, porque podríamos caer en lo que React consideraría malas prácticas, como podría ser crear bucles o ciclos. Así que vamos a ver más adelante, también no te preocupes, vamos a ver varios ejemplos de cómo trabajar con JSX, porque la verdad es que a mí se me ha hecho muy cómodo desde el momento en el que empecé a utilizarlo, pero se te va haciendo más cómodo conforme vas practicando, como te comento. Esos serían nuestros dos conceptos para este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya quedado bastante claro. Te digo y vuelvo a repetirte, estos dos conceptos son fundamentales porque son preguntas sí o sí obligadas para una entrevista de React. Te van a preguntar qué es el Virtual DOM y qué es JSX, o también conocido como JSX en inglés, así que es muy importante que lo comprendas. Espero que el video te haya gustado, y antes de despedirme me gustaría agradecer a los miembros del canal, a Lisette Zaragoza, a Jesús Leonardo y a Emir Sánchez. Muchas gracias por su apoyo. Esto sería todo. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármelo en los comentarios. Recuerda que si el video te gustó, puedes darle manita arriba, y también si quieres unirte a nuestro servidor de Discord, donde te resuelvo todas las dudas que tengas, independientemente de que sean del curso de React o no, también te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.